Bienvenidos a nuestra mesa de disección. Cojan guantes y escalpelo y prepárense para abrir la ficción de hoy en canal. Esto es Ficciópatas. Buenas, Eric, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días, Víctor Morata. ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Pues nada, pues Vaya aquí cabecera preparados. guapa que tenemos, ¿eh? Sí, sí. Ahí abriendo ya en canal No desde el me, primer momento. Dime. no me acostumbro todavía al audiovisual. No, a ver, tenemos que ir haciéndonos poco a poco. Espero que la gente lo entienda, que esto es para nosotros es nuevo y tenemos aquí que tener manos en todas partes. Parecemos pulpos o, bueno, Mm. o hijos de Cthulhu, De Cthulhu. con los tentáculos moviendo aquí y allá. Y bueno, cuéntanos, Eric, ¿qué traemos hoy? Bueno, pues a ver, hoy he traído un cuento de un autor israelí que se llama Edgar Keret. La Ujú. verdad es que no he investigado mucho la figura de este autor. Sé que es escritor de cuentos, guionista y director de cine israelí. Y Ajá. también sé que llegué a este cuento a través del blog de Hernán Cassiari. Pero la verdad es que me gustó. El cuento me gustó. Es un cuento muy sencillo. Sí. Ahora hablaremos de ello. Ujú. Pertenece a un libro de relatos que se titula igual que el relato de hoy, que es la penúltima vez que fui hombre bala, Mm. que es un título que a mí me parece una pequeña broma en sí misma, porque si nos advierte que este relato fue la penúltima vez y no nos cuenta el relato de la última, seguramente sea porque no vivió para contarlo, porque pasó a mejor vida, no sabemos, ¿no? Depende Sí. del final, de cómo cada Sí, uno sí. interprete el No, final. a ver, el relato de verdad que es cortito, es un relato cortito, pero ya en el mismo título ya nos está anticipando lo que es parte de la historia, o como tú dices, pues un final cuanto menos trágico, dramático, pero bueno, vamos a ver qué nos cuenta. Yo sí te puedo decir que Doug Keret es un autor de origen israelí, y bueno, como hemos puesto aquí en los subtítulos, fue distinguido como Caballero de la Orden de las Artes y la Letra de Francia en 2010. También ha sido, como hemos dicho, director de cine y también ha recibido premios por ese papel, ¿no? De director de cine con su película Medusa. Y bueno, deciros que este relato, ya lo anticipábamos, es muy fácil de encontrar, porque puedes cogerlo en papel a través de Siparral, ir a la biblioteca, como que si quieres leer el resto del relato, ¿no? Como hemos dicho, de nombre homónimo. Y Sí, pero bueno, yo tengo una duda, ¿eh? De todas formas, perdona, sí. porque es verdad que o sea, tiré un poco de Wikipedia para ver la figura de este autor, porque para mí me era totalmente desconocido, y me pareció que la edición de Seis Barral es de México, ¿eh? No lo sé, no sé si en España se llegó a Pues publicar, no lo tengo claro, no lo tengo claro. yo imagino que sí, yo imagino que sí. No obstante, bueno, que no quiera o no pueda acceder al volumen en papel, tiene el relato este concreto en la página semana.com, que se publicó en Sí, enero de 2020 con motivo del Festival de Cartagena. Entonces, pues por lo que sea, se publicó en la revista Semana, que también es como una fuente extraña para encontrar relatos. Pero, sí, oye, que está en Google, que lo se ve podéis que, buscar y claro, podéis encontrarlo. efectivamente, se ve que les cuadraba por extensión, por el motivo, No lo eh, sé. y ahí está. Es un relato, como hemos dicho, cortito. Lo Mm. podéis encontrar en la página semana.com, leerlo y podéis hacerlo como siempre decimos, antes o después de destriparlo, ya a gusto del consumidor. Sí. Bueno, pues como estamos diciendo, es un relato bastante corto, bastante sencillo, en clave humorística, aunque obviamente dramático, Ujú. y ahora lo veremos. Básicamente es la historia de un tipo que ha acabado en una situación bastante mediocre, limpiando las jaulas de los animales del circo para el que trabaja, Sí. después de haber perdido a su familia.
Y si quieres, entro ya directamente con la historia porque, ya te digo, no tengo mucho más contexto y yo Sí, sí, hablaría sí, sí. directamente Sí, ya sí, 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 de sí, sí. esto. Pasa a destriparla porque, bueno, como hemos dicho, cortita, pero ya hay alguna cosilla por ahí dentro de la historia que es interesante destacar. Así que, Sí. por favor, adelante. Bueno, pues la historia comienza un día en el que deja su trabajo para liarse un cigarro, como que se da cuenta de que necesita un descanso y, bueno, deja claro que ni se lava las manos para liarse el cigarro, lo que ya nos indica cuál es el estado de apatía del Sí, personaje. O sea, es sí, a un ver, porque tío al que... podría indicar que es un guarro, pero no, aquí en realidad lo que intenta transmitir es más bien esa apatía por la vida y por todo. Sí, eso es un signo de ya me da todo igual. O sea, si me Efectivamente. lleno de mierda los labios, pues me da Sí, igual, ¿sabes? Es así. Y bueno, pues se está haciendo esto cuando alguien tose detrás de él y es el director, el último director del circo, que le plantea un nuevo ascenso, si es que se puede llamar así, perdón por la broma, sí, dentro de su trabajo. Pues le ofrece sí. un ascenso, bueno, o algo que parece un ascenso al final. Sí, 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 sí. Entonces, eso, a ver, va a ganar un dinero extra, un dinero así que como caído del cielo. Sí. Nunca mejor dicho también. Estamos aquí con los chascarrillos. Que, Y bueno, y va a ascender, va a ascender. O sí, sea sí, desde que luego. O sea, estrepitosamente va a ser un ascenso muy rápido. sí. Bueno, le propone ganarse un dinero, dejándose disparar a través de un cañón como hombre bala. Mm, El director, que también se nos cuenta que ha ganado el circo en una timba, haciendo trampas, sí, lo que también ya nos habla de la catadura moral del tipo, sí. le da a entender que su hombre bala está borracho, ahora mismo está borracho como una cuba y que no puede ejercer en la función de aquella tarde, ¿no? Que están a punto de empezar, quedan 15 minutos y el otro está borracho y no puede. El protagonista sigue fumando y le dice al director que nunca antes ha sido lanzado a través de un cañón. Y el director le dice que, bueno, que eso no es cierto, que también ocurrió cuando su mujer lo dejó y cuando se le escapó el gato. Sí, aquí la metáfora del director del circo que vamos, ya como diciéndole, venga, a ver, si esto para ti es pan comido y peor no vas a estar. De hecho, claramente le dice al final que para ser hombre bala basta con ser lo suficientemente desgraciado y estar solo. Ah, Y esto luego, cuando acabemos de comentar el relato, te voy a enlazar porque hay una historia que a mí me ha recordado mucho a esta historia. Y sí, creo que está... Sí, luego hablamos de ello. vale, vale. Decir que hay una cosa que me gusta de las que hace el autor aquí. Y es que, no sé si te has fijado, pero corta los diálogos en un momento en el que no están resueltos del todo. Mm, Los deja en un momento de tensión. Pero ¿cómo te diría yo? Nos resuelve la conclusión de la conversación que están teniendo los personajes ya en la parte narrada que viene a continuación. sí, yo creo Es que como también es un modo de reflejar esa apatía y esa desgana por la vida y por todo, ¿no? El hecho de dejar, pues, lo que son los diálogos a medias, ¿no? Como dices. Es como que, o sea, queda. A mí la impresión que me dio cuando lo leí es que como que queda la piedra en su terreno. Él podría replicar o podría contestar otra cosa, pero lo que seguimos leyendo es que no, él ha aceptado lo que le dice el director de circo o lo que le dice uno de los payasos en un momento dado. Sí, además no quiere aceptar otra verdad que la que él se ha creado a raíz de lo que le dice el dueño del circo. O sea, no quiere Sí, admitir que sea eso luego mentira, lo porque veremos. sí, Exacto, exacto. Que es esto. Antes de que lo lancen, uno de los payasos le comenta que si sabe que el sí, sí, último además, hombre bala. y esto tiene gracia porque el payaso es el de la flor que salpica agua, El de la flor que salpica agua, concretamente. ¿A ti concretamente. te llama la atención por algo o qué? No, por el hecho de que sea, pues eso, el payaso que, pues el que salpica agua es un poco el que va tocando un poco las narices, ¿no? Sí. Ahí, eh, Sí, es entonces, verdad, claro. es cierto, tiene ese rol. Claro, es verdad. Entonces, Bueno, pues como que a lo mejor por tener ese rol, como que pasa un poco de él y no sé.
ponete No lo había a- interpretado, no lo había interpretado así, pero sí, es verdad. Es como el que viene a hacer la puñeta, ¿no? Y en este caso es sí, como, sí. venga, no, déjame, o sea, me da igual lo que estás diciendo, que sí, yo tengo mi versión. Ajá. Bueno, que lo que le dice este payaso, el de la flor que lanza agua, es que si sabe que el último hombre bala está ingresado en el hospital con 12 costillas rotas. Y el protagonista le dice que no, que solo está borracho, ¿no? Y se niega a ver la realidad, como tú venías diciendo. Y bueno, a partir de este momento, que es cuando lo lanzan, aquí ya entramos directamente en el momento en que lo lanzan a través del cañón, se narra el viaje, la trayectoria que nuestro protagonista tiene, ¿no? Sale volando, hace un agujero en la lona, porque dice que como que el ángulo era muy abierto, no me acuerdo muy bien cómo lo Sí. expresa. Hace un agujero en la lona e inicia un vuelo que es una especie de regreso al pasado, porque Mm. pasa por el autocine al que iba con su mujer, pasa por encima de un parque y saluda al pequeño Max, que yo entiendo que es su hijo, Sí, 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 es su hijo. es su hijo, Ahora, que sí, sí, está ahí es su hijo jugando a la Max. pelota. Ah. Y luego detrás de un cubo de basura, o sea, sigue el tipo, claro, el tipo está viajando por el aire y va viendo todo esto. Detrás de un cubo de basura ve a su rechoncho gato, Sí, que a se le había Tiger, escapado. que se llama Tiger, además, no en cualquier cubo de Tiger. basura, no, sino en los cubos de basura que hay detrás de la embajada de los Estados Unidos. Y Ostras, además, ya ves. claro, Oh, y escúchame, intentando cazar alguna dime. paloma. Intentando cazar alguna paloma, que yo creo que aquí hay una metáfora bastante interesante con el tema de la paloma, lo que sea la paloma de la paz, Estados Unidos, este hombre es ¿Tú israelí. crees? ¿Sabes que no había politizado yo? No, no. Yo creo que algo hay ahí muy velado, ¿no? Porque tal, pero vamos, yo creo que sí. Y yo creo que si incluso ahondamos en el nombre del gato, seguro que el gato tiene algún significado, el nombre del gato. Tiger, no sé, Tiger a mí me suena a carro de combate o a helicóptero, no sé, me suena a algo armamentístico. Tío, ayer, claro, cuando preparando el tipo, preparando la biografía del tipo, claro que ahí la cuenta me acordé, digo, ostras, que es israelí, pero no Sí, lado, ¿no? Y no tuve en cuenta muchos de esos aspectos, pero luego caí en la cuenta, digo, ostras, que ya ves, y ahora al decir tú esto, pues mira, quién sabe, ¿no? ¿Qué sentido tiene esto? Mm. sí, sí. Puede que haya ahí una, una crítica velada al gobierno de los Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, no nos centramos en eso, porque en realidad lo que nos viene a contar Edgar Keret es otra metáfora que yo creo que es más relacionada con la vida y con la, pues eso, con la miseria misma. Sí, eso creo, vamos. Bueno, el caso, como decíamos, este vuelo es como una especie de regreso al pasado para el personaje que se reencuentra con esos lugares que habitó con su mujer, con su hijo, con su gato, que al final es todo lo que ha perdido. Y finalmente cae al agua del mar. Ahí hay un grupo en la playa que le aplauden al verlo salir, ¿no? Incluso una chica que se le acerca y le presta una toalla, creo, para que se seque, ¿no? Sí. E inicia el camino de vuelta al circo cuando llega ya es de noche. Y ahí está el director del circo, visiblemente molesto, que le empieza a decir que le va a descontar dinero del sueldo porque no ha vuelto para saludar al público después de Claro, caer. porque cuando él llega ya, pues el público se ha ido, están ahí recogiéndola, están cerrando, ¿no? Ya apagan las luces y está allí, pues, la típica imagen, además es una imagen muy típica, ¿no? Del dueño del circo, el director del circo, que en este caso se llama Hijo, Mm, contando el dinero, ¿no? Ahí de la caja, a ver lo que ha hecho ese día. Entonces es una imagen correcto. Sí, muy muy típica. estereotipada, Sí, ¿no? sí. Pero, pero efectiva. Sí, 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 para la historia funciona, en Sí, sí, realidad, sí. ¿no? Y además es que uno se imagina, ¿no? A ese director del circo como haciéndose el ofendido porque es que, oye, es que no has cumplido con el que era tu Claro. trabajo. Y Después de aquí lanzarme también, por un cañón y mandarme
a la Conchinchina, tío. Claro, y si al principio hace, o sea, si más anteriormente hace una crítica velada a los Estados Unidos, aquí hace otra crítica también relativamente velada a Europa. Y es que dice, o sea, hay una frase que dice, cuando están en ese intervalo de negocio, ¿no? Pues dice, le dirigió su torva mirada típica de los de Europa. Ya. Hablando del dueño del circo. Sí, ese sí me di cuenta. Digo, esto, bueno, en fin. Sí. Bueno, el caso es que el director, con su típica mirada torva de los de Europa, le tiende un fajo de billetes como pago y al ver que nuestro protagonista no los coge, se envalentona, ¿no? Se pone farruco, como dicen en mi pueblo, y le dice que qué prefiere, que el dinero o vérselas con él, ¿no? Porque se piensa que, claro, que su silencio en realidad es como una negación, como diciendo, no, a mí me vas a pagar todo, ¿no? A lo que el protagonista responde, déjate de dinero, anda y haz el favor de volver a lanzarme. Y así acaba esta historia. Sí, y es sencilla, pero también es contundente. Porque claro, la penúltima vez que, lo que da título a lo que es el relato, la penúltima vez que fui hombre bala, es la primera vez que lo lanza, y efectivamente ahí cuando le propone el negocio. Y la última vez que es hombre bala es esta última vez que claro, a ver, el Que no dueño da para del circo contarlo. está viendo ahí que se va a ahorrar un dinero. Claro, no, sí, por Claro, que supuesto. lo va a lanzar sí o sí. Claro. O sea, A mí, ahí la pasta primero. la- me gusta precisamente de eso. Es un relato corto, pero comparte con, por ejemplo, esto lo he visto más en el microrrelato, que al Ajá. final el título, en cierta manera, complementa a la historia. Muchas veces en el microrrelato pasa eso. El título complementa la historia o te da como una resolución. En este caso, pues fíjate, ¿no? La penúltima vez que fui hombre bala ya nos cuenta un poco lo que va a pasar después. Sí, y bueno, y me decías que esto te recuerda a ti a un relato o a una historia, y a mí se me viene a la cabeza otra. No sé si es la misma. ¿Te la digo y me la dices tú o te dejo que la digas tú? No, venga, a ver, dime, ¿a qué te A ver, a mí recuerda a me ti? recuerda a la historia de, no sé cómo se llama exactamente el relato o la historia, pero es del barón Munchausen. Ah, bueno, claro. A ver, la referencia aquí puede encajar perfectamente, claro, Claro, claro. que además se monta en la bala y atraviesa el circo y luego va pues casi viajando por el mundo montado en una bala de cañón. Es cierto. Pues fíjate, no me había venido esa a la mente, pero claro, esa es. O sea, esa arquetípica, totalmente. Seguramente, si no lo ha hecho conscientemente, ha tomado referencias de la historia del barón Munchausen, porque sí, porque la imagen es muy similar al Sí, final. sí, en el barón Munchausen atraviesa la carpa del circo, creo, si no me equivoco, pero bueno, es también una imagen estereotipada o típica, la de... Porque además esto se ve mucho en, Pero es que, los cartoons, ¿no? En los dibujos no, animados de... y estoy pensando en, ¿cómo se llama? La película de Kubrick, en Teléfono Rojo, que también es Ajá, como un homenaje al barón Munchausen, en realidad, cuando cae el tipo este montado en la bomba, a lo cowboy. No sé si te ajá, acuerdas de esa imagen, que también es muy típica. sí, sí. Pues sí, no, la verdad es que ahí, a ver, puede que no sean referencias conscientes, pero evidentemente todo lo que nos rodea al final sirve como caldo de cultivo, Mm. caldo de cultivo para todas las historias que uno crea. Entonces, si es un artista, está pues instruido, ha visto mucho cine, ha leído mucho, pues al final todo este tipo de historias acaban empapando lo que uno hace. Y bueno, entiéndeme, esto es cultura popular. O sea, esas Sí. imágenes las tenemos tú y yo y casi todo el mundo en la Hombre, cabeza, claro, como te aunque digo, no sea además desde consciente. mi bien pequeño, porque en los dibujos animados, la Warner Mm, ha explotado esa imagen, pero claro. vamos, a tope, a Mm. tope. Pues no era esa historia la que a mí me referencia. A mí me recuerda, es que no sé si has visto esta película porque es bastante nueva. A mí me recuerda a una peli de Guillermo del Toro, que creo que es la última, que se llama El Callejón de las Almas Perdidas. Sí, ¿La has visto? sí, sí, sí. Pues, a ver,
tiene un paralelismo bastante importante, porque lo que ocurre al final, o sea, la historia del protagonista, además está ambientado también como en un circo, en un ámbito circense, Sí. y esa condena del desgraciado que acaba teniendo un papel en el circo, pero es el papel que nadie quiere, ¿no? Es el papel Sí. de desesperado. Sí, es cierto. Vamos, a mí me recordó un montón, claro, a esa Sí, porque luego, historia. a ver, luego las historias no tienen nada que ver una con otra, pero sí que es verdad que el desgraciado que hace lo que sea necesario para poder seguir, pues en el caso de Edgar Keret, pues seguir un poco viviendo, ¿no? Sobreviviendo. Y en el otro caso, pues más bien para alimentar a una adicción, pero al fin y al cabo, bueno, una edición y aquí atención spoiler, al que no haya visto la película, una edición que el propio director del circo crea en el personaje, en el protagonista. Efectivamente, es que la peli es redonda en ese sentido, ¿eh? Sí. Esa película es bastante redonda por eso, porque Y vamos, oscurita, enlaza muy bien el principio, ¿eh? y es oscura, bastante Oscura, oscura. oscura. Sí, a mi pareja no le gustó, pero yo la verdad que terminé de verla y dije, wow, o sea, me encanta cómo enlaza todo. Sí, Guillermo del Toro a mí me encanta también, como escritor y como cineasta, la verdad. Y bueno. Al final, no, decirte que bueno, que a ver, las motivaciones son diferentes, porque obviamente el de la peli lo hacía por dinero. En este caso, la motivación sabemos que es un poco como por regodearse en el pasado, ¿no? Yo lo que veo aquí es que el tema es la desesperación, una persona desesperada que ya no tiene nada que perder. Y bueno, se hace comedia con la desesperación, con un tipo al que ya le da todo igual, aunque sea que te lo tengan que lanzar a través de un cañón. Pero descubre como, fíjate, ¿no? Dentro de esa mediocridad, dentro de ese pues de esa situación penosa, descubre que tiene una ocasión como para reenganchar con su pasado y todavía vivir a través de eso. A ver, lo que quiero decir es que lo que se cuenta por debajo es bastante interesante, aunque sea un cuento muy sencillo y muy corto. Sí, La sí. verdad. A ver, se juega mucho con la desesperación y también se juega con la nostalgia, porque hay que tener en cuenta que este hombre pues ha perdido, perder a su mujer, perder a su hijo, y no perderlos en el sentido de que han muerto, sino que le han repudiado, ¿no? Que han renunciado a él. Pues también el hecho de volver a verlos y de ver su cotidianidad es un poco también recurrir a la nostalgia, a esa zona de confort en la que él vivía, el contraste de su mierda de vida, nunca mejor dicho, porque además es una mierda de vida en toda regla porque estaba viviendo en la mierda, ¿no? Sí, sí. Pues, no sé, el hecho de ver de nuevo a su familia, ¿no? Que era compuesta por su mujer, su hijo y su gato, pues también le da un poco, pues quizá siembra un poco de expectativa, de esperanza, están ahí, están al alcance relativamente. No sé, puede que tenga también algo por ahí de eso, de esa esperanza, esa nostalgia, o simplemente el estar agradecido por volverlos a ver y ver que están haciendo su vida a pesar de él. Yo creo que a él se contenta con verlos desde fuera, ¿eh? Que en realidad, bueno, a la mujer no llega ni a verla, simplemente lo que hace es pasar por encima de un lugar al que solía ir con ella. Sí. Pero parece que se contente con tener un poco de enganche con ese pasado, ¿no? Porque no recupera su vida en realidad. No, no, no. Claro, No, lo está viendo desde fuera totalmente, ¿no? claro, Es en un realidad, espectador, pero claro, esto es como un poco las sombras de Platón de la cueva y tal, que en realidad no ve, o sea, solamente ve la sombra de lo que claro, era su vida. claro. Y lo ve pues a través de las acciones de su antigua familia, de su exfamilia, ¿no? Pues su hija, a ver, su hijo sigue siendo su hijo, pero en un momento determinado, pues aquí el director del circo le dice que su hijo, pues eso, que le ha dado la espalda y que no quiere saber nada de él. Ya te digo, luego, por otro lado, el elemento fantástico, digamos, que es el viaje a través de la bala de cañón, realmente no chirría. O sea, quiero decir, de repente se introduce, ¿no? Te empieza a contar ese viaje que está haciendo por el cielo y tampoco es una cosa que chirríe. En parte porque el tono de la historia
es humorístico. Entonces, sabes que desde el momento en que empieza a contarte el cuento en esta clave, tú sabes que no que pueda pasar cualquier cosa, pero que esto puede pasar y no te rías. Sí. Pero vamos, a mí me mata ese gesto final de desesperación, en plan, vuelve a lanzarme, por favor, déjate de dinero, sácame de aquí. A Sí, a ver, mí... da penica de ver ahí pues la vida que lleva y lo que ha perdido, de cómo, como tú dices, la desesperación pues la lleva, prefiere estar en el aire, ¿no? Y a lo mejor incluso dice, bueno, la primera vez he caído en el agua, pues igual la segunda vez tengo mejor suerte, entre comillas, ¿no? Y No sé ya... cómo se puede tener mejor suerte en ese sentido, pero bueno, sí. No, mejor suerte en el sentido de decir, bueno, me despido ya para siempre, ¿no? Ah. Ya... O sea, puede ser un acto suicida, ¿no? Es decir, un acto de Mm, suicida, un acto de despedida, decir, bueno, voy a verlos una última vez y ya me largo de esta mierda de vida. no lo interpreto así, yo lo veo más como un niño, ¿sabes? Al que te pones ¿sabes? La típica imagen de coger a un niño y hacerlo saltar, ¿no? O de cogerlo en brazos y levantarlo y que te diga otra vez, ¿no? Yo lo veo un poco como con esa actitud en Sí, realidad, ¿no? Como de, me da miedo, es peligroso, pero quiero que siga pasando esto, en cierta manera. No lo sé, ¿no? Es una sensación, la sí, sensación a que ver, en cualquier caso es un relato que rebosa, que rezuma ambigüedad y Mm, está claro está sujeto a muchísimas interpretaciones. Seguramente llega otra persona, lo coge y lo politiza o se centra en los detalles que igual pues, va por ahí la cosa, pero no, claro, tampoco estamos en la mente del autor. Y tampoco he leído el resto de los relatos. Igual el resto de los relatos también tienen una relación directa con algún tema concreto, ¿no? Con un hilo argumental que una todo, no lo sé. Entonces claro. no puedo decir si esto tiene pues tintes más políticos o menos políticos o simplemente una metáfora de la vida o no sé. El caso es que, Sí, bueno, el relato cortito se agradece, es un relato corto que se agradece, está bien, es entretenido y bueno, y sí que es verdad que se ve en todo momento pues esa desesperación y tiene hasta ese punto, como tú dices, ese punto de comedia, ese punto gracioso, ¿no? De los personajes que son un poco estrambóticos, ¿no? El estereotipo está ahí, tanto de los mm, payasos como del circo, como del propio dueño del circo. Eh, hay ahí muchos estereotipos que creo que también ayudan a que el relato sea más corto, ¿no? Porque esto, tú que entiendes y que sabes y que dominas las técnicas y tal, pues sabes que a veces, trasladando a un relato imágenes estereotipadas, te ahorran muchas descripciones, porque, claro. porque ahorran mucho trabajo te ahorran mucho trabajo al escribir y dejas un poco una ventana abierta al espectador, al lector, para que él mismo, dentro de su propio bagaje cultural, de su experiencia, de sus imágenes, sobre todo que estas que son muy manidas, ¿no? Ujú, Que las use a su antojo y que cree su personaje sin demasiadas descripciones. Y aquí creo que esto funciona, hace que el relato sea más dinámico, más corto y crea un mm. ambiente circense, ¿no? Bastante acertado. Y luego, pues eso, apuntilla con el tema de la comedia, ¿no? Es La verdad que comedia no se ahonda, comedia no se grotesca. ahonda No se ahonda demasiado en, como tú dices, la personalidad por ejemplo, el director del circo, de los payasos, No, ¿no? Si acaso del que más sabemos es del protagonista, con el que en todo caso podemos empatizar. Y sí, se completa la información con lo que el lector ya sabe. Tío, estabas diciendo esto, me estaba recordando que hace poco aquí donde vivo, pues que fueron fiestas y trajeron un ajá, circo, ¿no? Y que, nada, la sensación que uno tiene de ver el circo o las instalaciones de feriantes por la ujú. mañana y por la noche, ¿no? Por la noche que es todo color, es toda la magia, el espectáculo, ¿no? Y te puedes dejar engañar un poco por el artificio. Y cómo se ve por el día, ¿no? Que por el día en realidad eso es un solar. O Sí, sea, tú vas por ahí, la gente, tú los ves que, ¿sabes? Que como que pierde el encanto, pierde la magia, ¿no?
Sí, bueno, a Pero ver, además la gente de circo que va, pues eso, de forma ambulante, ¿no? Los circos que, no me refiero a los circos que están en un sitio fijo y tal, pero la gente que va de pueblo en pueblo en estos circos ambulantes, pues suele vivir en caravanas, suelen hacer su vida, pues de la manera, pues, como si fueran de camping, prácticamente. Así es mm, que tienden la ropa, lavan la ropa pues, como pueden, cocinan ahí también como pueden. ¿tú, No tú es crees una, no que, es una vida de lujo. ¿tú crees que es una forma de vida que se va a extender mucho en el tiempo o crees que esto desaparecerá antes o después? A lo mejor no le queda mucho Mm, tiempo este no modo lo de... sé, yo creo que el circo, por lo que yo he visto y tal, se va renovando. Se va renovando y va Mm, y tiene sus picos, tiene sus ciclos. Entonces, a ver, si tenemos en cuenta yo, claro, aquí en Europa no lo sé, pero sí que en Estados Unidos el tema del circo ha evolucionado mucho desde hace mucho tiempo, desde, no sé, desde primeros del siglo XIX, creo, sí, más o menos, o mediados del siglo XIX, que la figura de Barnum, ¿no? De P.T. Barnum, Phineas ujú, Taylor Barnum, que es muy famosa en aquel lugar, pues Barnum tuvo su circo y conforme iba avanzando un poco la época, tenía que ir incorporando nuevos números, quitar otros, luego se asoció y creo que el circo que luego fundó con Baileys, que ahora se llama Barnum and Baileys, creo ujú. que sigue funcionando todavía a día de hoy. Un circo con casi 2 siglos de antigüedad, estamos hablando. Entonces, bueno, hay circos que imagino que acabarán cayendo y otros que seguirán, pero lo que es la figura del circo, yo creo que seguirá estando. Yo creo que seguirá estando. Claro, yo creo que se renovará también, pero a saber en qué deriva, ¿no? Porque al final también, no lo sé, no sé, lo veo un poco anacrónico lo que es el circo de toda la vida, que va Sí, de, claro. de ciudad en ciudad, ¿sabes? Me refiero a eso sobre todo. Que Sí. nada, que pensando sobre la ambientación de este relato, que digo, fíjate, esto es algo que todavía se mantiene, pero quién sabe cuánto tiempo durará. Sí, y de qué, como tú dices, de qué manera. Mm, Entonces, también es cierto que el tema de los circos en muchas ocasiones es un casi generacional, ¿no? Que se va transmitiendo mm, de generación en generación, padres se van enseñando a claro. los hijos, no sé, hay familias de trapecistas, de payasos, o sea, de magos incluso. Entonces, es un tema, la verdad que interesante, ¿eh? O sea, Sí, sí. No, no, desde luego una interesante experiencia de vida y el pertenecer, como tú dices, a una tradición de gente que trabaja o está relacionada con el circo. Sí. y una curiosidad. Hay Ujú. plazas para maestros de primaria Ujú. que son itinerantes para trabajar en circo. Ah, sí. Sí, sí, Ah, sí. mira, O sea, no lo sabía. hay plazas para que un profesor esté con ellos durante toda la gira y enseñando a sus niños. Pero de forma, Ujú, ya te digo, de forma gubernamental, profesor de primaria. ujú. Oye, De- fíjate. Otra forma de vida que tampoco me imaginaba, ¿no? Ser profesor de niños que forman parte o van con una compañía de circo. Ya sí, ves. sí, es curioso. Sí. Entonces, pues, o sea, hay muchas cosas que no sabemos de la vida circense y no hay Claro. que olvidar también que grandes circenses o grandes personajes de circo, pues hoy en día también pasaron a la televisión y han creado Ujú. grandes cadenas de televisión. Sí, sí, estamos hablando de Emilia Aragón. Sí, Family. Sí. Así que, pero bueno, que esto ya es otro tema. Y yo creo que, no sé si quieres decir algo más acerca del relato, porque yo creo que ya estamos en el tiempo de No, descuento. no, en realidad no hay mucho más que decir. Es un relato bastante corto y creo que le hemos sacado el jugo que tenía. Sí, esto, a ver, a mí Nos yo tenía que ir falta, perdona, nos faltaría en todo caso lo que hemos comentado, lo del contexto político, Vale. pero no lo sé, o sea, es que me falta contexto, de verdad, al respecto. Entonces no sé, prefiero no pillarme los dedos y casi prefiero tampoco no meterme en esas cuestiones, porque a mí el cuento me gusta como cuento, no, en Sí, fin, ni lo había pensado, la verdad. sí, la verdad es que sí. Yo tenía otro apunte que no tiene nada que ver, que, que a mí me da, pues eso, como que la primera vez él quería morir, entre comillas, Ujú, por su desgracia,
y que la segunda vez, aunque, pues que como la primera vez no ha funcionado, es una segunda, pero no, la verdad es que al final no es tan dramático el desenlace, quizás es, como hemos dicho, un intento de sobrevolar la desesperación y, Sí, no se percibe el relato como algo eh, oscuro ni triste, no se percibe ese trasfondo. decadente, pero no oscuro Sí, ni triste en realidad. efectivamente, Mm. efectivamente. Bueno, pues poco más que tenemos que añadir de Edgar Keret y de la última vez que fui hombre bala. Ujú. Decir a todo el mundo que gracias por estar ahí, que para nosotros esto es un cambio, no es fácil, pero estamos aquí intentándolo que cada día sea mejor y bueno, agradeceros que estéis ahí, como he dicho. Recordaros que estamos en, pues en lo que veis aquí en los subtítulos, en iVoox, Spotify, etcétera, 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 y además de YouTube. Ya si queréis vernos las caras, pues el que esté escuchándonos en iVoox o en Spotify o en cualquier otra plataforma de audio, pues que sepa que si va a YouTube y nos busca, pues nos verá las caras. ¿Cómo nos busca? Pues sencillo, nos puede buscar a través de nuestro Linktree, ¿no? Linktree barra Fisiopatas o a través de cualquiera de nuestros perfiles de Instagram. En mi perfil es Víctor Morata Cortado, el de Eric es eric.fluna y bueno, y el de Fisiopatas que es @fisiopatas, que somos muy fáciles de localizar. Si queréis Sí, o si seguirnos, no, que googleen, que tampoco es tan difícil. efectivamente, efectivamente. Quien nos quiera encontrar, ¿no? Buscando un poquito, nos encuentra. Y bueno, decir que en un ratito, porque esto evidentemente está grabado, se emitirá y mientras se está emitiendo esto, nosotros estaremos preparando lo que es el directo de Café de Ficciones en Murcia, que lo haremos con Chris a 3 voces, seguramente en un formato relativamente o un poco distinto, porque será el formato del directo. Estaremos, pues eso, Eric, Chris Tenach de Agrito Pelao y yo en el Café de Ficciones con motivo del Festival de Literatura Fantástica que ya cuando escuchéis esto ya estará por finalizar, ¿no? El Terramur de Murcia, el primer Festival de Literatura Fantástica. Y nada, poco más que decir. Que Nada, que encantado. si les da tiempo a, efectivamente, si ven el programa el domingo por la mañana y les da tiempo a pasarse, pues que pueden venir Lo que pasa es que nosotros estaremos allí haciendo el directo, lo podréis ver en directo o ya más adelante en diferido, como solemos hacer con Chris, el primer domingo de marzo en este caso será. Así que, bueno, nada más que decir. Deciros que recojáis, eso no olvidéis, ya se me olvida y todo. No olvidéis recoger al salir y, por supuesto, borrar las huellas.